like everything about you. Everything about you. Everything about you. Everything about you.
about you. About you. Everything about you. Everything about you. About you. Like where you are. I like everything about you. Everything about you. About you. About you. About you. About you. Everything about you. Everything about you. Like where you are. I like everything about you. Uno.
En los últimos años hemos sido testigos de cómo la migración se ha convertido en un tema recurrente en el debate público. Sin embargo, resulta preocupante observar cómo se utiliza como marco comunicacional, vinculándolo exclusivamente con la delincuencia en muchos casos. Esta simplificación del problema impide una comprensión profunda y una respuesta integral a los desafíos que la migración plantea. Es innegable que existen situaciones complejas que deben ser abordadas en materia de seguridad y orden público. No obstante, centrar el debate únicamente en la relación entre migración y delincuencia no solo es reduccionista y genera estigmatización hacia las personas migrantes, quienes terminan siendo vistas como una amenaza y no como lo que realmente son, seres humanos en busca de una mejor vida. Es hora de profundizar el debate y adoptar y pensar en respuestas de largo plazo. La migración es algo global, es multifacético y requiere de soluciones que vayan más allá de medidas temporales y superficiales. Urge establecer políticas integrales que promuevan la integración, para la redundancia, el respeto por los derechos humanos y el fortalecimiento de la cohesión social. Además, es crucial reconocer la nula preocupación por los y las migrantes que habitan nuestro país. La tramitación de visas y la regularización tienen plazos que resultan irrisorios por lo excesivamente largo, mientras que la falta de canales claros de comunicación genera incertidumbre y desprotección. Es inaceptable que las personas que se acercan a las oficinas del Servicio Nacional de Migraciones reciban la respuesta del portero. No sé si han tenido la posibilidad de acercarse, pero así de cruda es la realidad. Es fundamental que como sociedad asumamos la responsabilidad de garantizar una atención digna y respetuosa a quienes han decidido establecerse en nuestro país. Debemos construir canales de comunicación efectivos, transparentes y accesibles, que brinden información clara en los procesos migratorios y en los derechos de las personas migrantes. Como todos sabemos, la migración es un problema complejo. Por eso hemos generado estos diálogos sobre migración junto a Crisol, así que a todas y todos quienes nos acompañen en este capítulo especial de Chile a todo color, les damos la más cordial de las bienvenidas y como cada semana acompañado de mi compañera Laura, Virginia Milani. ¿Cómo está Virginia? Bien, Jorge, bien. Espero que todos aquí estén bien y quienes nos escuchan también. Y estos espacios son, siempre decimos, muy importantes para tratar el tema de la migración, por supuesto. Son espacios bastante diferentes a lo que habitualmente estamos obligados a escuchar. Oye, mira, antes de presentar a nuestro invitado, que está aquí, como pueden ver quienes nos están siguiendo a través del streaming, saludar a todas y todos quienes nos acompañan desde las distintas plataformas. El día de hoy la gente que nos acompaña desde YouTube, en las distintas páginas de Facebook, estamos a través de INCAMI Chile, de la Coordinadora Nacional de Migrantes, de TECEL, de Aquí al Día, de Radio Alianza Internacional, de nuestra casa radial, Radio Juan Gómez Millas, JGM, de residentes bolivianos en Chile Digital, de NTN, de Voz Migrante Chile. Gracias a todas y todos por sumarse a esta transmisión y además, por supuesto, a todas y todos que nos escuchan a través de el podcast en las distintas plataformas, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. No sé si me olvidó alguien. Parece que no, porque igual no podría asegurar. Vamos a partir presentando a nuestro invitado el día de hoy. Él es Gerardo Espíndola, alcalde de la ciudad de Arica. Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a este espacio y gracias por acompañarnos. Vale. Gracias, Jorge, Virginia. A todos y a todas quienes están acá y quienes nos están siguiendo en esta transmisión. Qué bueno tener un espacio de conversación más profunda, ¿no?, de lo que significa la migración en un territorio que además es migrante. Nosotros el año 2029 vamos a cumplir recién 100 años de que somos oficialmente un territorio chileno. Entonces Arica fue un territorio del hombre de hacha, chinchorro, de la cultura arica, tiahuanacu, inca, española, peruana, hoy día chilena. Entonces es un territorio muy rico culturalmente que
le ha tocado convivir con la migración de manera permanente y hoy día, claro, una situación mucho más compleja con lo que se ha vivido en este último tiempo y que ha tensado la relación de la ciudadanía con la migración. Decirle a nuestras auditores y auditores que nuestra otra invitada, la senadora Paulina Núñez, está un poquito atrasada, dijo que llegaba de todas maneras, así que la estamos esperando, pero como el tiempo apremia y los compromisos hay que respetarlos, partimos la conversación con el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola. Gerardo, yo te quería partir preguntando ¿cuál es la realidad que viven? Nosotros y los medios de comunicación en general tomamos la realidad que se vive en Santiago y cuando hablamos de distintos temas, hablamos de la realidad que se vive en Santiago. ¿Qué es lo que se vive en Arica? Lo decías en tu presentación, una zona que además es profundamente intercultural, o sea, el movimiento de personas es algo intrínseco a la región de Arica. Arica y Parinacota y Arica en particular. Sí, hoy me faltó decir solamente otro periodo de Arica importante. En un momento Arica tuvo un 70% de población esclavizada africana, producto de uno de los principales puertos de esclavitud y además producto de la malaria, morían más las otras personas que el pueblo tribal afrodescendiente que hoy día también está en un proceso de reconocimiento. Tú dijiste algo súper importante, que generalmente se habla de lo que pasa en Santiago. Y se acuerdan de Arica cuando la realidad que vive Arica empieza a afectar a Santiago. ¿Sí? Los problemas, por ejemplo, de situaciones que hoy día están afectando como el crimen organizado. Nosotros lo estamos denunciando hace 3, 4 años atrás. Pero ¿cuándo empieza a activarse esto ya como un problema del país? ¿Cuándo? Esto llega a Santiago. Entonces es lo que nos toca vivir permanentemente en un territorio donde trabajamos desde el borde, trabajamos desde el límite. Y en un país además que está acostumbrado a mirarse el ombligo. Y ese ombligo se llama Santiago. Entonces es una conversación permanente consigo mismo, olvidándose de lo que pasa en las fronteras, olvidándose de lo que pasa en las regiones, y sobre todo en los territorios fronterizos como el nuestro, que tiene una diversidad muy rica. Arica es la región que tiene más población indígena en Chile, mucho más que la Araucanía, mucho más que Santiago. Superamos el 30% de población aymara, quechua, más abajo la población mapuche, la población vieguita, tenemos esta población Segnan también que vive en Arica. Entonces es una ciudad muy rica que tiene hoy día una importante población migrante, estamos hablando de unas 35.000 personas migrantes. La mayoría no son venezolanos, porque si hoy hablamos de migración, como que todos creen que es Venezuela, ¿cierto? La mayoría de la población es boliviana, peruana, 8.000, 8.500, cada uno sigue en ese rango. Y mucho más abajo la población venezolana, que sin duda creció de una manera muy considerable en los últimos años, colombiana, y así vamos bajando. Entonces la realidad de Arica es una realidad de una ciudad que vive bajo sus espacios de integración permanente. Nosotros nos consideramos una ciudad latinoamericana, orgullosamente latinoamericana, a diferencia de lo que pasa en el resto del país. Todavía tenemos tradiciones que en Chile desaparecieron, los carnavales, la ascensión, las chayas y todo eso que se vive en el verano. No tenemos problema en decir que nuestra piel es morena, o los ojos bajados, o todo lo que, o crespo, si eres afrodescendiente, o si eres aymara, si eres quechua. Compartir con la población boliviana, compartir con la población peruana, pero claro, lo que ha ocurrido en el último tiempo, especialmente con el flujo migratorio más fuerte, y sobre todo con el desorden, con la mala administración que han tenido los estados de América Latina en enfrentar una crisis venezolana, la más grande de la historia de nuestro continente, repercute en una ciudadanía que se ve afectada ante esta situación y se generan las tensiones que hace unos 4 o 5 años atrás no se vivían, pero hoy día se sienten con más fuerza. Importante resaltar el carnaval con la fuerza del sol, que además es un carnaval intercultural, o sea, es parte de un circuito de carnavales que recorre todo el altiplano y se va moviendo la comparsa. Alcalde, pero usted mencionaba estas políticas centristas, esta política que no miran a las regiones. ¿Cómo les ha tocado enfrentar a usted? Mencionaba la migración venezolana al pasar, pero a mi juicio hay un tema que tiene que ver con la migración
migración en general, y no solo con la migración venezolana, poniendo políticas restrictivas de corto plazo, o sea, tratando de atender lo inmediato, y que la presión finalmente va y termina en la frontera. Mira, con respecto a algunas políticas que toma el gobierno y que no conversan con lo que pasa o decisiones que toma el gobierno y no conversan con lo que pasa en la región. Un claro ejemplo fue lo que pasó en junio del año 2019, cuando Chile cambia las políticas o los requisitos de ingreso de la población venezolana a nuestro país, y cierto bien la vicerrectoría democrática. Se genera un campamento en Chacayuta de personas que no pueden ingresar a Chile, que se tienen que devolver. Eso se tomó una decisión en Santiago, no se nos informó en absoluto en Arica, nosotros nos enteramos cuando ya teníamos el problema en ese lugar. Entonces eso por supuesto que altera la realidad de cualquier región del país, de cualquier territorio. Otro ejemplo, en el COVID, ustedes recuerdan cuando se inició el proceso de vacunación, se dijo no se vacunan la población extranjera, y que eso es una aberración, o sea, que queremos erradicar una pandemia, no puede decir no, usted no lo vacunamos porque ustedes no se van a contagiar o nos van a contagiar a nosotros. No entiendo eso. Nosotros como municipalidad no hicimos caso de eso, por ejemplo, los riesgos de las sanciones justificadas, entendiendo que Arica tiene una población muy grande, población migrante. Si hay casi 150.000 habitantes, tenemos 30.000 personas, estamos hablando de cuánto, un 15% de la población migrante. ¿Cómo no vas a vacunar a esas personas que están ahí? Si queremos ser sanos, hay que tomar decisiones pensando en la realidad de cada territorio y de cada territorio en particular. Y además que tienes no solo una población migrante que entra y piensa quedarse, sino que además viene muchas veces. Bueno, con el COVID igual pasó que la gente se cerró y generalmente la gente quedó un poco atrapada entre comillas. Y yo volviendo a esto que preguntaba Jorge, ¿cómo les afecta al territorio estas decisiones que se toman en Santiago? ¿Cómo hace Arica, cómo hace la comunidad de Arica para informar? ¿Cuál es la comunicación que existe con el Estado en este momento, con el gobierno? Que se dedica en este momento a decir esto se hace, esto no, no sé, ¿cómo hace esa comunicación? Es difícil, nosotros aprovechamos siempre las crisis comunicacionales para aparecer en los medios de comunicación y generar más presión. Pero te doy un ejemplo de lo estéril que resulta muchas veces las conversaciones que tenemos con el Estado, no voy a hablar del gobierno, del Estado a nivel central, con los tres poderes. Nosotros tenemos mucha población migrante en nuestra ciudad que va y viene especialmente de Bolivia y de Perú. El 48% de los partos que hubo en Arica en el año 2022 eran de mujeres extranjeras. Estamos hablando de casi el 50% de los niños que nacieron en Arica son de madres extranjeras. Tenemos una población importante que va a trabajar en la agricultura. Cuando hicieron la frontera cambiaron los comportamientos, ya no es tanto la población peruana, sino que llegó a la población boliviana. La población peruana iba de lunes a viernes, se devolvía el fin de semana, en algo que era bastante regular, dentro de lo irregular contractual, pero era parte de la dinámica propia de la frontera. Cierra la frontera, hoy ya tenemos una población boliviana que llega a trabajar en la agricultura, pero no se devuelve el fin de semana, sino que ya varios meses más. Bueno, toda esa población que ya va y viene son personas que no se quieren quedar necesariamente en Chile, por tanto no se autodenuncian, no sacan ningún certificado, pero igual requieren de un servicio básico como la salud. Entonces, la salud primaria te pagan por per cápita, por persona inscrita en FONASA te van pagando, ¿cierto? Bueno, acá tenemos un porcentaje importante de personas que no están inscritas. Y nosotros la atendemos igual, por un tema de derechos que no vamos a negar la salud a ninguna persona, pero además nos entendemos como una barrera sanitaria para el resto del país. Hay que aplicar todo el plan de vacunación a todas las personas que llegan a Chile, sobre todo lo que está pasando hoy día en Perú, que ya están en alerta sanitaria por el aumento del sarampión, enfermedad erradicada en Chile, por la polio, enfermedad erradicada hace cuántos, 20, 30 años en nuestro país. Por tanto, tenemos que aplicar la vacuna a todo el mundo. ¿Quién paga esa vacuna? ¿El Estado de Chile? No, la Municipalidad de Arica. Nosotros recibimos 0 pesos por las personas que no están percapitadas. Nosotros dejamos de recibir al año más o menos más de 1.100 millones de pesos en atención en salud a esa población. Lo hemos hablado en el Congreso, lo hemos hablado en el Ejecutivo, así que yo soy alcalde, es algo permanente que venimos en diferentes espacios. El resultado, no pasa absolutamente nada. Hasta que se genera algún tipo de situación difícil. Los últimos casos de sarampión que han aparecido en Chile no es porque la población migrante necesariamente,
sino que ha sido población chilena que ha ido de vacaciones a otros lugares, que vamos a Sarampión, las corrientes de la antivacuna, que han generado pequeños brotes en diferentes espacios. Pero estamos en la frontera siendo un territorio más expuesto para el resto del país. Entonces, es un ejemplo de cómo nos comunicamos, vamos a diferentes espacios, pero ahora todo es bastante estéril, hasta que el problema que está ocurriendo en Arica se traslada a Santiago y ahí tenemos recién resultados. En realidad no sé, como esta comunicación que podría ser tan fácil y tan simple, porque obviamente que en Santiago, o donde se hacen las leyes, aquí en Congreso, no hay comunicación, o sea, ellas no saben lo que pasa en Arica, entonces obvio que en este caso el gobierno puede hacer esta comunicación mucho más efectiva y mucho más rápida, pero no se da. Es lo mismo que generalmente decimos con hay organizaciones, como no tienen los espacios. Acaba de ganar la senadora Carolina Núñez. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias. Voy a pasar el micrófono para... Bien, quiero que ustedes dos compartan Dale. y nosotros dos compartimos. Aparte hay paridad. Así que es bien importante esto que tú dices, porque obviamente que los territorios dicen o muestran o saben lo que sucede ahí mismo, y qué mejor que haya esta comunicación que tú dices que no está funcionando. Bueno, así es. Chile tiene, según la OCDE, está entre las 3 constituciones más centralistas de la planeta, junto con Grecia, junto con Irlanda. Y eso nos pasa en la cuenta en muchas instituciones. En el caso de Arica, además, un territorio limítrofe, solo para autorizar, por ejemplo, que alguien se con un kiosco suplementario en la calle, yo tengo que pedir permiso a la Cancillería me responde para poder dar ese permiso. Entonces, hay muchas decisiones que para un alcalde dicen, el alcalde haga algo, sí, pero nosotros finalmente, los gobiernos comunales más bien administramos más que gobernamos. Eso es un problema bastante complejo. Afortunadamente, igual en el parlamentario igual intenta encerrar esto, pero claro, es difícil a veces hacerse cargo de una realidad tan puntual como lo que pasa en diferentes territorios, y teniendo Arica, y además Arica, la diferencia de Antofagasta, por ejemplo, Antofagasta genera muchos recursos económicos. Nosotros somos una región bastante pobre. Somos una región que además somos el 1% de la población que vota. Entonces no vamos a definir nunca una elección presidencial. Pero claro, lo que se olvida muchas veces el Estado, que en Arica se cumplen los tratados internacionales, que firmó con Perú, firmó con Bolivia. Entonces nosotros somos los garantes de los tratados internacionales, tenemos una vocación de paz. Si tuviéramos una vocación de mala onda, podríamos cortar el aeropuerto, podríamos cortar los accesos. Arica no lo hace, salvo cuando hay situaciones muy extremas, pero ese es los límites que nosotros sentimos desde el territorio ante situaciones puntuales, donde la migración no deja de ser un elemento importante. No, tranquilo. Gracias por acompañarnos y por llegar después de la votación. Recuerdo que estábamos conversando sobre las realidades de las distintas regiones, en este caso de Arica y Parinacota, respecto del tema de migración. No sé si tienen algo que aportar respecto a la región de Antofagasta. Oye, muchas gracias por la alcalde. Bien, bueno, primero las gracias por la invitación. Nosotros ya me vine votando el último artículo, pero todavía estoy conectado porque no parece que algo, pero si no, al final no cumple, se podía conectar al último, así que bueno, ahí estoy. Pero quiero valorar el espacio, por eso estoy acá, porque creo que es súper importante, primero, que nos escuchemos. Segundo, cuando hay una autoridad local que se ha trasladado estar, cumplir. Pero además, el que dentro de esta escucha podamos sacar algo a favor de nuestra región. Y lo quiero decir de esa manera. Yo soy de Antofagasta, nadie me mandó a Antofagasta porque nadie quería competir a cuidar un punto a ganar una elección desde Santiago. No, yo soy de allá. Y llegué desde mi tatarabuelo, que desembarcó por las tropas que no eran profesionales en ese momento, un grupo de jóvenes, que creyó en que tenía que ir a anexar territorio, y desde ahí evidentemente sobrevivió a las 3 batallas, tengo sus medallas guardadas ahí marcadas en mi casa, y nos quedamos. Así que eso quiero comentarlo para contextualizar lo que les voy a contar. Hace ya 8 años atrás, en el primer año de mi primer periodo como diputada, yo tuve 2 periodos como diputada, como senadora, me tocó interpelar a un ex ministro del Interior, el tema de Divino Polera.
el descontrol en materia migratoria. En ese momento no era tema, con suerte salimos así, abajo en algún diario y el ministro, obviamente yo le comentaba de cifras y poco y nada sabía del tema. ¿Pero por qué? Porque todavía las cosas no llegaban a Santiago, entonces no era tema, no se cubría, había ciertos otros temas que eran relevantes, pero había poca atención de lo que ya estaba pasando en el norte del país. Y esto lo quiero contextualizar, porque al final del día, cuando quienes tienen que tomar decisiones no las toman, el dejar hacer es la peor respuesta. El poder ir actualizando la norma, el poder ir controlando ¿cierto? La frontera, el poder actuar con los refugiados también es importante, pero si dejamos hacer, si no tomamos decisiones, entonces para mí al menos esa es la peor respuesta, sobre todo de quienes tienen que tomar decisiones. Y lo peor de todo, que cada uno, ¿cierto? Evidentemente vive en una comuna, le exigen al alcalde, a los concejales, a las autoridades directas que uno le golpea la puerta para que resuelva algo respecto a lo cual no tiene grandes atribuciones y competencias. Entonces es peor aún porque se genera una expectativa de que como no se hace nada cuando está todo muy centralizado. Y bueno, pasó esa interpelación, resultado de esa interpelación fue que al menos se presentó un proyecto de ley que venía hace ya bastante tiempo también postergándose. Eso siempre es bueno y a la democracia porque así se discute y cada uno empieza ¿cierto? A presentar sus indicaciones, a participar del debate y ya tenemos ley. Creo que es muy temprano para darse cuenta que si tenemos una buena o mala ley, pero evidentemente hay cuestiones que no quedaron resueltas al punto de que el propio gobierno ha tenido que ingresar algunos proyectos a modificación de esta normativa para poder reforzar determinados temas. Creo que la situación llegó hasta tal punto, por lo tanto, y coincido con el alcalde, porque en nuestro país la decisión es exageradamente centralizada. Ponía el ejemplo, ¿cierto?, desde Kiosco, yo pongo el ejemplo literalmente de que ocurría en la frontera, pero como no era tema acá, de hecho a mí me respondieron, cuando yo hablé con los dos ministros interiores anteriormente, porque me tocó interpelar al ministro Fernández, pero recordarán antes de que estuvo el ministro Burgo y antes del ministro Burgo el ministro Benainillo. El ministro Benainillo me dice, no es parte de nuestro programa, ¿cierto? Había que cumplir con otros objetivos. El ministro Burgo me dijo, fue más sincero todo, me dijo, no tenemos acuerdo en el tema, o sea, algunos querían más control, otros querían menos control y no era tema para poder desordenar la coalición en el momento, gobernante, por lo tanto prefirieron no meterse en el tema hasta que bueno, llegamos a la interpelación y al menos eso se produjo. Que creo que... que creo que hay que hacer ahora, primero empezar a hablar del tema y de manera respetuosa y poniendo todo sobre la mesa, porque a mí al menos no me hagan firmar un proyecto donde niños que no nacieron en nuestro país se tienen que quedar sin estudio. No, yo creo que eso es clave, creo que lo podemos avanzar a costa de si el Estado no ha sido capaz de responder. Y creo además que en el tema delincuencia, orden público, seguridad, hay que decirlo con todas sus letras. Evidentemente, no todas las personas que han ingresado a nuestro país han venido a delinquir. Evidentemente, si no hubiese sido por los médicos, permítanme concentrarme en aquello, ¿cierto? O profesionales de la salud en la pandemia, o sea, el hospital de Calama no hubiese sido imposible que respondiera y gran parte también de a lo mejor otros recintos hospitalarios. Pero el tema también, que a mí no me gusta, es que cuando efectivamente hay un migrante que comete un delito, hay silencio de parte de la sociedad, y eso tampoco puede pasar. Y creo que si nosotros empezamos a poner en contexto, obviamente que vamos a tener más acuerdos que lo que hemos tenido hasta ahora, sobre todo en el Congreso, donde la situación ¿cierto? Se polariza tanto, las discusiones, y nos estampamos en la contingencia en el día a día, y Arica y Antofagasta siguen con un descontrol donde cuando va una ministra de Interior y Seguridad Pública, lo primero que mencionan es cómo protegemos nuestras fronteras porque las autoridades locales no dan abasto y desde el Parlamento optamos por lo que nos corresponde, que es poder modernizar y actualizar la legislación. Yo les quería preguntar a los dos. Los dos han hablado de la legislación, pero ¿qué pasa cuando se legisla en caliente? Se legisla al calor de la opinión pública, del Twitter, de todos los cuentos. ¿Qué pasa con eso? O sea, el gobierno de Sebastián Piñera estableció una política migratoria bastante clara, establecieron un montón de instrumentos bastante claros, que generaron, o sea, que no generaron finalmente lo que prometieron que iban a generar. Hablaron durante 4 años de migración segura, ordenada y regular, y no existió una migración segura, ordenada y regular. Fue mucho más insegura, fue mucho más desordenada y fue mucho más irregular. Y los problemas de frontera, una frontera que es absolutamente permeable, se fueron profundizando durante esos 4 años. Cuando hablamos de cifras,
las cifras que nos entregaron hablaban de números totales de personas que ingresaban al país, hacían el promedio, decían que bajaban y todo el cuento, pero nadie habló nunca de las personas que estaban ingresando por paso no habilitado, que era lo que partió en el año 2019, con una política pública puntual. Les pregunto a ambos, ¿qué pasa cuando se legisla en caliente y ocurren estas cosas? Yo creo que o sea, nunca tomar decisiones calientes es bueno, ¿cierto? Pero creo que igual hay que tomar decisiones urgentes. Hay que entender que estamos ante una emergencia, hay una crisis. Esta crisis de éxodo masivo que se está viviendo en nuestro país. Lo que decía la senadora recién sobre la crisis en Antofagasta, no era con la población venezolana, era con la población colombiana que llegó de manera masiva a vivir Antofagasta, que llegó de manera masiva a ocupar los cerros de Antofagasta, que no puede vivir ninguna persona. Nuestra memoria de chileno, de nortino, yo estudié en Antofagasta, así que también tengo harto periodo en Antofagasta, es que en esos cerros murió mucha gente después del aluvión en los años 90, pero claro, hay una población que desconoce eso y se va a vivir a ese lugar. El asunto, perdón, el tema del flujo migratorio haitiano, no temporero, que antes fue Santiago, y en el caso de Arica, cuando nosotros enfrentamos una migración distinta a la chilena y a la peruana y a la boliviana con el flujo venezolano. Creo que sí tomar decisiones rápidas en urgencia, que puedan ser puntuales, como por ejemplo la presencia del ejército. Para mí ha sido importante, puede sonar duro, pero no solamente afecta al un orden migratorio, sino que afecta además al crimen transfronterizo que se mueve en un territorio común. Pero le voy a repetir el punto, alcalde. La militarización de la frontera soluciona el tema puntual de la frontera de aquí. Pero la gente se mueve un poquito más allá y entra por Colchane. Y terminamos sin solucionar el problema de fondo y sin discutir el problema de fondo. Por eso, pero es que ahí va la primera parte. La primera parte es que hay que tomar decisiones en urgencia. Y ahí que necesitaba por lo menos una señal que tuviera algo de esperanza. Hay que tomar acciones que son importantes. Hoy día el crimen organizado, las personas que llegan, entran, salen. El desorden migratorio lo que generó es que dejó en evidencia para Santiago y para el resto del mundo que las fronteras de Chile son súper permeables. Pueden entrar, sales y, como no Estados en América Latina, no pusieron trabajo de ponerlo. Perdón que lo interrumpa el alcalde, pero es algo que ustedes también sabían. Desde el territorio, o sea, recuerdo, o sea, desde que tengo memoria, que siempre moría alguien en la frontera entrando o saliendo por paso no habilitado, que pisaban una mina antipersonal o caminas antitanques. O sea, era algo que lo sabíamos, pero que no se puso en el debate. Porque no afectó a Santiago. Entonces, cuando se dio Santiago afectado, ahí recién se dieron cuenta que las fronteras eran permeables. Entonces, cuando Santiago se vio afectado, recién se reaccionó. Y la primera reacción que nosotros vemos es la presencia del ejército, que es cada 90 días, no es una acción permanente. Mi pregunta es, ¿esto ha dado resultados? Sí, ha dado resultados. Se ha logrado hacer todo orden, sobre todo se ha logrado tener un control sobre el crimen organizado que se mueve entre las fronteras. Es tal el problema que tenemos hoy día que tenemos presencia nuevamente en la ruta de las frutas, que tenemos frutas que no pueden salir de la ciudad. Hay un efecto económico porque se ingresa por las fronteras no una persona con un mango en el bolsillo, sino que hay camiones con 80 toneladas de palta, con cientos y miles de toneladas que han ingresado al año, y eso tiene generado un impacto en la economía de la ciudad. ¿Por qué? Porque las fronteras no están resguardadas porque la tecnología, pero en el fondo porque no hay vocación del Estado de Chile en proteger las fronteras, que no tiene que ver necesariamente con el desorden migratorio, pero el desorden migratorio lo que hizo fue dejar de evidencia para muchos tipos de crímenes que las fronteras en Chile son vulnerables. Hoy día tenemos al ejército, y me pregunta después del ejército quién viene. Entonces yo creo que lo que debería venir, y es el llamado dicho permanentemente, es que las cancillerías conversen más, y que en esas conversiones de las cancillerías de nuestro continente se tomen también a los gobiernos fronterizos. Nosotros participamos de una red, como Municipalidad Ica, una red de organizaciones de Latinoamérica y del Caribe, de ciudades fronteras. Estaba en Juárez, estaba en el sur de México, ya no estaba en Chile, en Tacna, que lo organiza la Claxo de Ecuador, para tener este tipo de conversaciones, para ver cómo desde los gobiernos comunales de la frontera avanzamos en ciertas decisiones. La decisión de vacunar a todas las personas, independiente si tienen su papel o no papel. Es una decisión nuestra, en nuestra autonomía como municipalidad. ¿Tiene un costo para la municipalidad? Tiene un costo,
nos arrepentimos de eso, no nos arrepentimos, nos da rabia, nos da rabia. Nos molesta de que el Estado no se haga cargo, de que nos tenemos que hacer cargo nosotros, que además somos una municipalidad pobre. Nuestro per cápita son 180.000 pesos por persona, un poquito más que La Pintana, un poquito menos que Pudahuel. Entonces estamos dentro de las comunas pobres de nuestro país. Tomar decisiones calientes nunca es bueno, pero hay que tomar decisiones en la urgencia a veces para poder establecer ciertos espacios de control, pero no hay que... A mí el temor que me da cuando escuché el otro día una declaración de que la tensión en la frontera ya se había acabado, la frontera entre una peruana. No, lo que se acabó fue la tensión en el límite fronterizo, la frontera es mucho más grande, Arica la frontera, Tacna la frontera, y en Arica sigue la tensión permanente, y en Tacna sigue la tensión permanente. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de conversar esos futuros? O sea, tuvieron que cortar la frontera varios días. Interrumpí, no estaba... O sea, la gente, se lo digo porque mi hija quiso cruzar y no pudo. Pero eran en momentos del día, porque la noche igual se calmaba, eran momentos, cuando llegaba la prensa, se cortaban. Nosotros creíamos que quienes cortaban la frontera y generaban ese malestar eran coyotes. Eran coyotes que estaban ahí para generar un mal ánimo en las personas que estaban en ese espacio, se generaba todo este desorden, pasaban gente por al lado, pasaban droga por al lado. Entonces, porque tú después conversabas con las personas, eran personas que no tenían ni ánimo de ir a protestar, eran personas que lo único que querían era avanzar para llegar a Venezuela o llegar a otro destino, salir de Chile. Pero yo mismo lo decía después, que acá vienen personas que no solamente a revolver el gallego y después desaparecen. Claro, eran coyotes que estaban en ese momento. Pero yo creo que hay que tomar decisiones rápido. Chile está muy atrasado en tomar decisiones en temas migratorios, pero hay que pensar a futuro, hay que pensar qué va a pasar con esta generación de niños, por ejemplo, que están haciendo hoy día en un ambiente de odio, en un ambiente de racismo, en un ambiente de xenofobia que, no sé, después del año pasado, los últimos meses, se dieron el closet los racistas, el closet los xenófobos. Da lo mismo si eres misógino y está en el Congreso y te manda un discurso contra una mujer que ha sido violada y que decide abortar. Da exactamente lo mismo sin ningún pudor. A mí eso me da miedo esos mensajes de odio que estamos dando y se están instalando en la mesa. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de las dimensiones en esto? Con políticas que hay que discutir a mediano plazo, que tengan un impacto a largo plazo, pero también tenemos que hacernos cargo de la realidad que está viviendo hoy día nuestro territorio. Nosotros el año pasado, Arica, con los dos puertos, se encontraron la semana pasada en un sector que se llama Cerro Chuño, en Arica, suman 45 homicidios el año 2022. El año con más homicidios, una ciudad que por medio eran entre 6 a 10 homicidios al año. Estamos a 45. ¿Producto de qué? De la llegada del crimen organizado y que la gente no coma asocia. Crimen organizado, migración, por supuesto, porque además el 50% más, el 60% de las víctimas o de la gente que se murió era entre bandas y eran personas extranjeras. Entonces, es imposible que tú no asocies, pero hay que hacerse cargo de eso. Para mí es un enemigo que tenemos que combatir rápido. Y ese enemigo es el odio, es lo que no se puede instalar en las poblaciones, en el corazón de una comunidad. De hecho, nosotros, después de lo que ocurrió en Iquique, cuando la Plaza Brasil, hay este desalojo bastante violento, eso ocurrió porque el Estado tuvo ausente de permitir que una plaza se transformara en un campamento. Las plazas no son campamentos, las plazas son no para que la gente viva, las plazas para que la gente conviva, pasee al perro, que los niños jueguen. Entonces, ¿qué es lo que vio la gente? Que el Estado se había olvidado y se transformó ese espacio en un campamento. A raíz de eso, nosotros decretamos una emergencia en Arica, sumamos un nuevo equipo, al equipo de seguridad humana con un solo objetivo: vigilar que los espacios públicos no se transformen en campamentos. Lo que pasaba en la Alameda, o lo que pasó ahí en los parques de Providencia, que eran campamentos. ¿Para qué? Para evitar que se sienta la sensación, o aumente la sensación de inseguridad y el odio, que cada una de sus expresiones se instale en el corazón de Arica. Es algo que nosotros lo combatimos permanentemente. El odio, más bien la expresión de la xenofobia, de la corofobia, porque no necesariamente una fobia, ¿cierto?, a la persona migrante, sino que a la pobreza, ¿cierto?, del racismo, y porque además hay que sumar que nosotros el año, desde hace 20 años atrás, hemos tenido hartos crímenes que lamentablemente también han sido protagonizados por personas extranjeras, por personas venezolanas. Entonces, no podemos no mirar esto como un problema bastante complejo y hacernos cargo de cada una de sus dimensiones. Gerardo, yo me voy a ofrecer disculpas primero, que me parece súper importante que hablemos del tema del odio. Me parece un problema que lo está haciendo, pero quiero dar un paso atrás y hablar no con el alcalde, sino que con el militante del Partido Liberal, que es parte de la coalición de gobierno hoy día.
¿Quién tiene el coraje y quién toma la decisión política de realizar políticas públicas, aunque sean impopulares? ¿Quién arriesga el capital político en ese minuto para poder buscar soluciones concretas? Porque lo que hemos visto en los últimos 15 o 20 años en esta materia es que nadie ha sido capaz de hacer lo que se debe hacer, de generar políticas públicas a largo plazo, y nos quedamos con el corto plazo. Lo pregunto puntualmente porque uno de los temas, tenemos un gran número de personas que ingresaron por paso no invitado, que el Estado no sabe quiénes son, y no se toma la decisión de realizar una regularización. Una regularización que, pensando desde el Estado, les va a servir para saber quiénes son esas personas. Pero no hay voluntad política de hacerlo, y nadie quiere arriesgar su capital político. Entonces le pregunto al político, ¿qué pasa con eso? Mira, yo he tomado decisiones políticas que me han generado costos en momentos que quizás son los menos afortunados. En pleno proceso de reelección, alcalde, decidimos quitar una vía a una principal avenida y hacer una ciclovía. Y hoy día la automovilista que tiene, hay más autos que casas, 70.000 casas, como 110.000 autos. Es un exceso de autos. Entonces, tomamos una decisión bajo una sola premisa. La premisa era que tenemos que salvar la vida de las personas. ¿Por qué lo hicimos en ese momento? Porque justo cuando la ley, por la pandemia, entonces se nos permitió a la municipalidad hacerlo. Lo hicimos, con el acompaña parte del equipo y con los testigos de cómo hasta el día de hoy nos insultan por lo mismo, pero no hemos dado un paso atrás por eso. Hay momentos que hay que tomar decisiones, y también cuando uno toma decisiones es importante comunicarla a eso. Cuando muchas personas me critican por la ciclovía, yo les digo, bueno, yo saco la ciclovía, los parlamentarios para los concejales, yo saco la ciclovía. Se atropellan y se mueren ciclistas, en esa ciclovía usted va a ser un responsable, porque usted no está bien. Si usted firme mala, yo saco la ciclovía, usted va a asumir la responsabilidad por el ciclista que se muera en ese espacio. O si no, presénteme otra alternativa. Usted me presenta otra alternativa para que no se muera ciclista, yo lo voy a hacer. Y ahí quedan los espacios. En el proceso de regularización, por ejemplo, que puede aparecer algo que es impopular, es súper necesario. También depende de cómo se comunique. Si uno dice, vamos a regularizar, sin explicar las razones de por qué. Claro, yo entiendo que vamos a regularizar para que los migrantes se llenen de beneficios, tal, que no son reales, pero que están en el imaginario de todo, ¿cierto? Pero yo digo, vamos a regularizar porque necesitamos saber quiénes son las personas que en Chile vienen a trabajar y quiénes son los delincuentes que vienen a delinquir. Y eso por lo menos nos va a dar un primer elemento para poder limpiar o conocer quiénes son. Todo Estado tiene la obligación y el derecho a saber quiénes son las personas que están en el territorio. Si uno inicia un proceso de información, de comunicación, que tiene que ver con uno de los dolores que tiene hoy día la población chilena, de las preocupaciones que tiene la población chilena, de los dolores y preocupaciones más grandes que tiene la población chilena hoy día, es la seguridad. Entonces centremos las conversaciones, centremos la narrativa en esos elementos. Tomemos los datos y digamos, a falta de información de quiénes son las personas que están acá en Chile, es necesario iniciar un proceso de regularización, por lo menos para saber identificar a las personas. Yo creo que si se plantea ahí, no va a ser tan impopular, pero creo que en un gobierno, en cualquier espacio, hay que tener más, la oreja más puesta en todo, en el pueblo, y ahí uno va a poder entender el modo de cómo va a ser comunicar una decisión que decide tomar. Y en este caso, entonces, tú como alcalde de Ica, ¿propondrías que exista la regularización para las personas para saber en qué condiciones están? O para regularizarlas, porque sabemos que en Chile, si no tienes luz, no puedes acceder al trabajo, te cuesta muchísimo la salud, los hijos de esas personas también están muy apartados. Entonces, para ti, en este momento, ¿es la salida es una buena salida, digamos? Mira, cuando falta el Estado, aparecen las mafias. Cuando falta el Estado, aparecen los delincuentes y aparecen todo tipo de personas que te ofrecen las posibilidades que el Estado nos está ofreciendo. Entonces, hoy día lo que nosotros necesitamos es que el Estado esté presente para todas las personas que viven en nuestro territorio, para todo tipo de cosas. Y también porque el Estado de Chile necesita saber quiénes son las personas que están acá. Se debería iniciar un proceso de regularización, pero especialmente
a mi juicio, hoy día, dada la urgencia que tenemos, centrarlo en materia de seguridad. Porque tenemos que saber quiénes son las personas que están en nuestro país, que vienen a trabajar, quienes no vienen a trabajar, saber quiénes son las personas que tienen antecedentes o no tienen antecedentes, conocer a las personas que están en nuestro territorio, y además para que el Estado se haga presente en los espacios que nos está haciendo presente, que estamos asumiendo, por ejemplo, las municipalidades, como el caso que le contaba recientemente con la salud, ¿no? La salud la estamos asumiendo nosotros como municipalidad de una manera totalmente injusta. Pero si no lo hacemos nosotros, la población de Arica está en riesgo. Entonces, a mi juicio, hoy día necesitamos iniciar un proceso que permita al Estado conocer quiénes son las personas que están en Chile, cuál es su historia, y en torno a eso poder tomar decisiones. Cuántos niños, cuántas personas mayores, las personas están enfermas, no están enfermas, y sobre todo, por otro lado, también su situación en materia de ciudadanía, en materia penal, en materia... Puede ser incómodo hablar de esto en estos espacios, pero para mí no es incómodo. Yo también escucho lo que la gente dice, la gente le preocupa eso, y a la gente le preocupa saber si es que efectivamente las personas vienen a trabajar o no vienen a trabajar. Si no tienen su documento al día, ¿cómo van a trabajar? Entre la falta de trabajo, ¿quiénes aparecen? Aparecen las marcas, los carteles, aparece la explotación, la trata de personas, lo que vemos sobre los barrios. Entonces, hay una serie de... Por ejemplo, nosotros todos los años se mueren 2 a 3 niños en Arica, mueren en accidentes agrícolas, acompañando a sus padres. Se repiten 1 o 4 años. Hijos de migrantes bolivianos, jóvenes, muy pobres, que trabajan de manera regular, sin ningún tipo de contrato, en los países donde además no hay ningún jardín a la cuna para que los niños puedan quedarse. El año pasado murió un niño atacado por una jauría de perros. Han muerto los niños que caen en los pozos, que caen en las piscinas donde se acumula agua, arrollados, intoxicados. Ahí falta el Estado. ¿Queremos todos que sigan muriendo los niños o queremos hacer algo? Yo quiero hacer algo. Lo que se necesita en este caso es por lo menos que se inicie algún tipo de trabajo, de contrato fronterizo, que permita a esas personas trabajar. Si no se quieren quedar en nuestro país, que por lo menos en el periodo que estén tengan ciertos espacios de seguridad para que no sigan muriendo los niños. Entonces, no es solo de regularizar por regularizar, sino que hay diferentes procesos, ¿no? Hay gente que viene a trabajar por 6 meses y quiere devolver. Esa gente que está por 6 meses, como no hay ninguna posibilidad de contrato, se trabaja de manera irregular. Y ahí tenemos explotación laboral, la trata de personas que se da no solamente en los espacios, en el comercio sexual, sino que después el comercio sexual en la agricultura, como una de las economías que genera, o de industria que genera más trata de personas. Entonces, por eso que ante la pregunta es con todos los matices y con todas las realidades, hay que iniciar procesos que vayan regulando las diferentes realidades en los diferentes territorios para que el Estado pueda tomar acciones y para que podamos tener una mejor convivencia entre todos. Lo que yo quería hacer como un refuerzo de la regularización. Obviamente que yo creo que no necesitaríamos que cada tanto tiempo haya esta regularización si hubiera una mejor que la gente no entrara, por ejemplo, por pasos inhabilitados. Que sabemos que cuando las personas salen del país donde nacieron y están dispuestas a entrar al país donde decidieron venir o no, y burocráticamente no se los deja o se les pide un montón de papeles que en su país de origen no los pueden obtener, entran igual y lo hacen por pasos no habilitados. Entonces, si el Estado empieza a regularizar esa entrada, seguramente las regularizaciones no se tendrían que hacer tan en el tiempo como repetir tantas veces, porque ya vamos, no sé, 2 regularizaciones creo. Entonces, ¿o cuánto? 2 en el gobierno anterior. No, en el gobierno anterior. Entonces, como es un tema la regularización, pero en este momento, porque tú comentas que es como para evitar las mafias. Pero las mafias empiezan cuando a las personas no se las deja entrar al país y se les pide un montón de cosas y las mafias les entran por otros lados. Entonces, al final, la regularización es necesaria en este momento. Esta es mi opinión. Y además, tiene que ir acompañado de una política pública que haga que estas personas puedan entrar por otros pasos sin interferir, sin intervención de mafias y que después no las maten porque rompieron o no cumplen con algunos compromisos, como
después supimos que había habido un crimen y es espeluznante, o sea, que alguien lo persigan porque no paga lo que convino por allá, en el norte. A mí me parece muy terrible. Entonces, la regularización es necesaria, sí, pero también tiene que ir acompañado de otras políticas, ¿cierto? Como de ingreso. Sí, a mí se me hace complejo ver cómo se puede buscar una solución a esto. No, me encantaría tenerlo. Lo veo lo que pasa en Europa, veo lo que pasa en Norteamérica, veo lo que pasa en Chile. No sé cuál es la solución para evitar lo que está pasando, pero sí creo que hay algo que no hemos hecho y es cómo conversamos entre América Latina. América Latina no ha conversado y no ha estado a la altura de la crisis que está viviendo. Yo recién veo, y me entero públicamente, de la conversación que existe entre la Cancillería chilena con la Cancillería peruana para poder enfrentar una situación que afectó hoy día, hace un mes o durante un mes, a la frontera chileno-peruana. Pero no ha existido una conversación entre Ecuador, por lo menos en el corredor del Pacífico Sudamericano, ¿cierto? Entre Colombia, Ecuador, Chile, Perú y Chile, para ver cómo enfrentamos esto y cómo enfrentamos a las mafias. Pasó en algunos momentos que por decisiones políticas, hemos visto en Perú, se permitió ingresar a mucha gente sin mayor orden y de manera regular, especialmente cuando en el gobierno anterior, ya como gobierno ¿En qué gobierno estamos? Perdona, pero me apena lo que están viviendo en este momento, ¿no? Van a haber 4 presidentes detenidos en este momento con la tradición de Toledo y algo así, entonces. Pero bueno, pasó eso y se generó un desorden también. Eso se había afectado. Yo conversaba con periodistas peruanos, me decía que estaba en el público y veía que en un día pasaron 3.000 personas. 3.000 personas, y todo de manera irregular. Todos se marcan. Resiste el tumbe a 3.000 personas que ingresan de manera así rápida. ¿Resiste alguna comunidad? No sé, yo creo que no. La Arica no lo resistiría. Por eso que no es tomar decisiones del blanco y negro, decir, tiene que ser esto todo. Creo que es un espacio de reflexión que tenemos que conversar todos los actores, que los espacios de reflexión se van a conversar solamente en Santiago, tienen que conversar con los gobiernos regionales y comunales de las fronteras, pero sobre todo tiene que ser una coordinación de una América Latina que no estaba a la altura de enfrentar una crisis como la que se vive. O sea, si no pasan legal, pasan ilegal. No, o sea, agregarle al dato que entrega Gerardo, que durante la pandemia hubo días que, durante 2020, 2021, hubo días donde llegaron a entrar hasta 600 personas por pasos no habilitados. Y esas son las personas que sabemos porque se autodenunciaron, porque lo pillaron en flagrancia. O sea, tienes razón, no es un blanco-negro, pero muchas veces nosotros nos quedamos con el negro y no vemos lo que está pasando. Decirle a quienes nos están escuchando que la senadora tuvo que salir a votar, dijo que volvía, pero ya estamos, vamos a empezar a cerrar ya porque tenemos 1 hora. Pero antes de cerrar, yo quiero hacerle la palabra a algunos de los asistentes acá, la gente que nos está viendo, estamos en las salas del GAM, que nos facilitaron el espacio, y darle las gracias también al GAM, y ahí Francisco Vaso tiene el micrófono, así que voy a hacer la pregunta. Gracias, muchas gracias por la invitación. Me parece muy importante que se puedan tener estos espacios para intercambiar experiencias, buscar alternativas. Lo mencionado por el alcalde, hay un tema que me preocupa en particular, que es el tema de la militarización. No conocemos ningún caso en que la militarización haya resuelto en ningún país, ni los Estados Unidos con México, ni España con Marruecos, ni los países europeos. Lo único que ha traído una creciente violación de los derechos humanos. Y hay un problema de base. El ejército no está preparado para atender población civil. Los soldados no están preparados, como debería estar la policía, para atender los temas de la población civil, menos los temas de frontera. En consecuencia, no va a generar solamente un problema para la situación que hay ahora, sino que a la propia situación de Arica,
como vida comunitaria va a ser afectado por este control militar sobre su vida cotidiana. Porque no me puedes distinguir a un ariqueño ni de un peruano ni de un boliviano. Si están mezclados, son los mismos, que cruzan, van y vienen todo el tiempo. Por otro lado, como usted mismo ha señalado, buena parte de la economía de Arica son migrantes peruanos que venían antes por la semana y se volvían el fin de semana a trabajar en el campo, o migrantes bolivianos. Pero también qué cantidad de ariqueños, y no solamente ariqueños, chilenos en general, pasan a tanta atención en salud, a comprar los lentes, a hacer el mercado. Vamos a cerrar ese espacio. La militarización de la frontera te va a debilitar las relaciones que existen entre esas comunidades y se va a generar nuevamente una base de temor. Entonces, desde ese punto de vista, creemos que la militarización puede haber aparecido como un momento, no va a controlar el narcotráfico, no está preparada para eso, no va a controlar las bandas delincuenciales, simplemente que va a cambiar el método y va a seguir ese fenómeno apareciendo. En lo demás, yo creo que hay temas centrales que ha levantado, que creo que son súper importantes y que no se hablan. El tema del discurso del odio, creo que es un tema muy importante. Y el otro tema que mencionó, que nosotros lo habíamos mencionado hace algún tiempo, pero no se ha tocado mucho, y creo que es muy importante para adelante, es la segunda y tercera generación. Si nacen en ese espacio de odio, vamos a crear un línea como en la Baileau de París u otros sitios de Europa, o los turcos en Alemania, ¿no? Y estamos generándonos nosotros mismos una situación muy complicada. Bueno, lo dejo para los demás. Para el micro. ¿Sigo o hablan todos? No. Sí, mira, yo entiendo, pero nosotros en Arica no nos ha afectado la presencia del ejército. Todavía no nos ha afectado. Cuando se propuso que el ejército tuviera la frontera, habían parlamentarios de la oposición al gobierno que decían que los militares iban a terminar en Punta Peuco presos, porque no estaban preparados por los niveles de violencia que se podían generar en ese espacio. Y a mí me molestaba porque en Punta Peuco hay criminales y violadores de derechos humanos que mataron, asesinaron, torturaron a chilenos, chilenas, extranjeros, personas acá en nuestro país y tienen que estar ahí porque son criminales. Yo estaba en la frontera, he conversado con unas personas del ejército, he visto cómo actúan y un ejército que actúa a una altura distinta a lo que quizás algunos imaginaron. Ellos nos dicen cuando ingresan personas, ellos les dicen bienvenido a Chile, pero no pueden entrar sin que en pocos casos han tenido que llevar a carabineros o usar la fuerza para detener a alguien. Cuando hay niños se sacan el casco, esconden el fusil, se agachan. Yo estuve justo en un momento que volvieron mucha gente, se quedó una niña de 5 años sola. En el desierto de la nada, 5 años, sola. Nosotros fuimos testigos por parte de todos que acá, la acompañada, todos terminamos muy mal emocionalmente por lo que estábamos viendo. El ejército fue a buscar a grupos de personas que estaban en diferentes partes intentando ingresar a nuestro país, vieron con la mamá de la niñita, la mamá que se pudo encontrar con su madre. Yo creo que no es la solución para todo, pero en este momento está dando una solución de ordenar parte de este desorden. Mientras el Estado busca algún modo de tener un mayor control de la frontera, y el control de la frontera no pasa solamente por el tema de los flujos migratorios, pasa, tuvieron un vehículo que estaba internando escopetas. Han detenido muchos vehículos que están ingresando frutas, verduras, animales. En Arica no hay truchas, uno pesca truchas, pero uno va a los mercados y venden truchas, traen de otras partes y las ingresan a nuestro país generando daños, ingresan comida. Nosotros al día decomisamos 250 porciones de fruta, de poroto, de fruta de comida, de porotos, de cazuelas, y cocinan en términos que la venden en Arica, sin ninguna cadena de frío, y tenemos uno de los índices así muy grande que ha crecido de enfermedades estomacales. Entonces, hay cosas que pasan solamente debido a la frontera. No creo que esto afecte. La gente sigue yendo al dentista, sigue yendo al médico, a todo lo que el Estado peruano nos ofrece a los ariqueños que el Estado chileno no nos ofrece. Desde el pediatra, desde el dentista, desde los lentes, que son más baratos, no se ha visto afectado. Donde sí se va a ver afectado esto, especialmente son en las comunidades aymaras, que son especialmente los pueblos arriba, donde la frontera casi no existe, y ahí sí hay que tomar otro tipo de acciones, pero es una acción que es bastante dura, militares en la frontera, pero que a mi juicio los militares han estado a la altura de lo que significa enfrentar esta situación puntual. Pero como dije hace un rato, no es la solución permanente porque, sobre todo, si queremos enfrentar el crimen,
o a los traficantes de personas, ellos van a buscar otro modo de cómo moverse. Va a ser por el mar, o va a ser por San Pedro Atacama, quizás ya no va a ser por Arica, va a ser por otros lugares del territorio. Por eso que esto tiene que ser, hay que entender esto como un desafío y un problema que es permanente y nos tiene que tener ocupados siempre, pensando en el ahora y pensando en lo que va a pasar en 5 años más, en 10 o en varias generaciones más, como lo planteé en un momento. Ofrecerle por última vez la palabra, si alguien tiene alguna pregunta para la senadora. Para aprovechar que está acá, no sé si alguien más tiene alguna consulta. Muchas gracias por la oportunidad. Y preséntate para que sepan los que no te ven. Mi nombre es Juan Pablo González, soy jefe de estudios del Servicio de Jesuitas Militantes. Y una de las cosas que yo rescato de la intervención del alcalde es esta visión un poco doble, que esto de lo humanitario no deja de ser práctico. Ahí habló de cómo no vamos a negar el acceso a salud, y eso también tiene el beneficio agregado de que la barra sanitaria se mantiene y hay enfermedades que no entran, porque le estamos dando salud a personas que la requieren. Y un poco también esta noción de que en la zona fronteriza se vuelven reales los acuerdos internacionales, que es algo que también de repente uno, cuando se habla del proceso de Quito o se habla de todos estos internacionales, se ve tan abstractos, se ve tan hacia afuera, eso no me afecta a él. Y el alcalde nos acaba de recordar cómo nos afecta en la vida cotidiana no haber tenido buenas relaciones, digamos, en su momento a través de los organismos internacionales que estaban dispuestos. Y mi pregunta para el alcalde, bueno, también para la senadora que ahora está, que también desde la trinchera del Congreso también tiene un rol muy importante que jugar, es cómo fortalecemos el impacto que pueden tener la alcaldía y las representaciones territoriales, que son los que viven estos procesos, que viven toda esta normativa internacional con el gobierno central, teniendo en cuenta que también estamos en una emergencia y ese tipo de soluciones tienen que salir relativamente pronto. Esa es mi pregunta. Oye, muy breve, muchas gracias. Yo creo que el gran problema que tenemos como país, e incluso indiferente que en este turno, cuando se toman decisiones se escucha poco la autoridad local, y la autoridad local es la que sabe lo que está pasando, que está todo el día tratando de atacar por ahí. Entonces, creo que es muy importante que, indiferente de si es un proyecto de ley, un decreto ministerial, ¿cierto? Una decisión incluso del presidente de la República, antes que se tome una decisión, se convoque, van a ser los primeros que van a llegar, obviamente, o a los alcaldes, incluso hoy día, ¿cierto?, los gobernadores regionales que están tratando algunos de actuar ahí en conjunto, en el caso nuestro también, o sea, a veces me dicen, ¿por qué no está en la reunión? No, es que están los diputados o diputadas, los senadores y senadoras de la determinada comisión que va a ver el proyecto. Pero si con lo primero que hay que hablar es con los representantes de nuestras regiones, porque somos nosotros los que vamos o a estar a favor o en contra, o después vamos a llegar a nuestras regiones y nos vamos a movilizar o vamos a decir que es una buena decisión. Entonces yo creo sinceramente que ayudaría mucho que haya una mayor escucha de la autoridad local, no solo cuando se va a la región, porque se va cada cierto tiempo y con otras agendas y también preocupémonos de esto, o cuando hay una contingencia. Yo creo que eso ayuda mucho. Y luego, si tú citas a una autoridad local a una reunión, a una conversación previa, a una toma de decisión, después no puede no ser considerada en ninguna parte. O sea, evidentemente que el que tomará la decisión desde el presidente para abajo, dependiendo del tema, ¿cierto?, en el que corta, pero si tú la citas, no la cites para que te haya dicho todo lo que está ocurriendo y después como que no, cumplimos con el trámite. Y que eso, obviamente, que es peor aún, y creo sinceramente que eso ayudaría mucho para lo que venga después. Además que conversamos algo también, yo creo que en este tema, si yo puedo hacer una especie de más que diagnóstico, de análisis, a modo de conclusión de todo lo que ha pasado en estos años, al menos de los 9 que yo llevo en el Congreso, ha estado muy ideologizado. Cuando se cruza la mirada política partidista, dependiendo de qué me da más rédito para uno u otro sector o para los tantos que hoy día hay en el país, difícilmente vamos a poder tener una solución. O sea, yo creo que en este tema deberíamos tener una especie de acuerdo país. Así como de a poco, convengamos, nos hemos ido dando cuenta, ¿cierto?, que en los temas de seguridad no hay ningún distingo. Cuando uno camina con miedo en la calle o cuando llega a la casa y estamos todos tratando de ponerle mayor seguridad, cuesta, ¿cierto? Nadie se acuerda de si está gobernando uno u otro o si me puede ayudar el alcalde de uno u otro sector, no. Y creo que el plan migratorio, de a poco yo veo que
cambiar el tema ideológico o político partidista quedando de paso. Nosotros tenemos un acuerdo en esto con cuestiones objetivas, claro. Muchas de ellas ya están en tratados internacionales, o sea, a propósito de lo que comentábamos, ¿verdad? Podríamos avanzar mucho más. Oye, voy a meter el último en la sopa antes de despedirnos, pero a propósito de lo que decía Paulina, ¿cuánto tiene que ver el uso político? El uso político electoral, o sea, el tema de migraciones partió en la campaña, en la primaria de 2017, cuando el primer vínculo entre migración y delincuencia lo hace el senador Sandón, cuando era precandidato presidencial, y de ahí se instala el tema de migración en la campaña 2017, sale el tema cristiano, todos los cuentos, y de ahí en adelante, en cada campaña, y ha sido tema que el vínculo de migración con delincuencia. Te pregunto los dos, ¿cuánto tiene que ver también el uso electoral de la migración? Esto no es solamente en Chile. Estamos de acuerdo. Basta con resultados que han pasado en España, por ejemplo, últimamente, ¿cierto? Pasa en todos los espacios donde se aprovecha la agricultura. Yo lamento lo que ocurrió en la crisis que vivimos hace poquito en la frontera con el ocurrió en Perú, donde algunas autoridades estarían acusando al gobierno chileno, autoridades peruanas, especialmente del sur de Perú, intentando sacar un partido político como si el problema migratorio fuera en Perú, fueran por las personas que intentaban salir de nuestro país. Era como no sé, para mí el momento era pongámonos de acuerdo y aprovechemos que este flujo migratorio de personas que quieren salir de Chile y llegar hasta Venezuela o donde sea ordenado. Por lo menos en esto tengamos algún espacio de ordenamiento, pero cuando entraban disputas de intentar, no sé, ordenar tu propio desorden, ocupando una agenda puntual, porque no buscamos ningún tipo de solución. Acá concuerdo absoluto con lo que dice la senadora. Hay cosas que tenemos que ponernos de acuerdo sí o sí en materia de seguridad, no puede ser. Estamos en un gallito permanente para ver quién gana más, porque al final los que perdemos somos los que estamos en los territorios. Digo de algunos de sus colegas, cuando llegan disfrazados, cuando llegan con torta, cuando llegan, no sé, no me imagino ningún trabajador que llegue disfrazado. ¿Usted nunca ha visto una? Así que pero sí, en algunos parlamentarios es una vergüenza, como su bandita acá haciendo fronteras, porque en el fondo nosotros estamos en el territorio, nosotros somos Chile, vivimos esta situación, y cuando se intentan sacar partidos políticos y se llevan conversaciones tan complejas como es la migración, como es la seguridad, como podemos sumar una serie de otros elementos a esta necesidad política, no avanzamos en absoluto. Se toman decisiones totalmente erradas. Esta pregunta que usted de tomar decisiones en caliente, además de caliente, es poner mandando a buscar el rédito político para ver cuánto ganas y cuánto corto. O sea, pero en el fondo es para lo que estoy buscando en el momento a ver cuántos votos te llevas a tu espacio. Eso nos genera un daño profundo al país. Acá tenemos que poner la altura que se requiere a esta conversación y no es que estemos en las regiones seamos más inteligentes que los que están en Santiago, sino que solamente que no hemos sido escuchados muchas veces los que estamos en regiones. Lo que usted dijo, yo lo he hablado justamente antes. O sea, hasta que no pasa en Santiago, no se escucha. Y eso está haciendo que el país avance de una manera bastante miope al momento de tomar decisiones y que discursos como estos que van quedando que se empiezan a aprovechar para los espacios políticos o para la elección política, generan un daño profundo a soluciones que podrían ser mucho más a largo plazo o que puedan beneficiar no solamente a la población migrante, sino que a la población que vive en territorios que son las comunas de acogida, las comunas que tienen el mayor flujo de población migrante. Hola, brevemente. Otra pregunta, porque mira, yo creo que es tan responsable aquel que dice o relaciona directamente la situación con la delincuencia como aquel que cuando un migrante comete un delito guarda silencio. Yo creo que acá no hay que distinguir entre dónde naciste cuando alguien comete un delito. Si un chileno comete delito tiene que ser sujeto a la justicia con su presunción de inocencia y se determina, ¿cierto?, que fue responsable, cumplirá su condena. Como lo mismo cuando una persona termina cometiendo un delito acá y venía de otro país. O sea, en eso creo que no puede haber media tinta. Y por lo mismo creo también importante que determinados
determinados proyectos que a veces terminan inclinándose más con este tema y dejamos de lado lo que yo mismo ponía de ejemplo, como el tema de educación o el tema salud, ciertos servicios que al final del día son básicos, integración social, son humanos, son los mismos. Cuando uno le pregunta, me imagino en el alcalde de Antofagasta, cualquier otra comuna de mi región, a una persona que ya lleva 4, 5, 6 años acá y que llegó a lo mismo en cualquier otro país, evidentemente el nuestro, a la región, ¿cuáles son sus inquietudes? Con campañas, lo que te gustaría que yo represente, qué sé yo. Dice, lo mismo que le importa a la persona al lado, porque yo ya llevo acá tantos años viviendo que también quiero un país seguro, donde hay una calidad de educación para todos, donde hay una seguridad salud, que podamos acceder, que sea igual, ojalá para todos. O sea, ojo, yo creo que al final, cuando nosotros distinguimos creyendo que estamos frente a una persona que tiene una necesidad distinta, porque es inmigrante, respecto de vecino que es chileno, y no nos damos cuenta que tiene la misma necesidad porque es persona, y por eso lo que dice los grandes graficar en ese ejemplo, perdemos de vista que esa persona llegó acá buscando la mejor calidad de vida. Y que hoy día hay muchos que se están yendo porque lo están acusando, así como aquellos que vinieron a delinquir, que están actuando de la misma manera por el solo hecho, ¿cierto?, de tener su mismo hacer. Entonces yo creo que si nosotros empezamos a distinguir, como lo hacemos entre los mismos chilenos, que cuando uno comete delito, uno chileno o chileno, tiene que ser sometido a la justicia y tiene que responder, de la misma forma yo espero que se haga para quien ha llegado. Haciéndonos cargo desde los medios de comunicación, no es relevante la nacionalidad de la persona que comete un delito. Exacto. Y irrelevante. Pero lo primero que aparece es la nacionalidad. Oiga, gracias por acompañarnos el día de hoy. No. Agradecer a la senadora Paulina Núñez y al alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, por acompañarnos. Darle las gracias también a Crisol, de la Fundación Avina, y al Centro Cultural Gabriela Mistral por el espacio. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Vamos a tener el segundo especial de estos diálogos de movilidad humana. Vamos a hablar sobre género y labores de cuidado. Así que vamos a estar la próxima semana aquí mismo. Nosotros nos despedimos. Cuídense. Gracias por acompañarnos. Chao.